Muy buenos días tengan ustedes, todos mis amigos. He abierto el día de hoy esta su página, Medicina y algo más, con la finalidad de hablar de un tema de actualidad. La semana pasada apareció en los medios de comunicación masiva que existían varios casos de una enfermedad que se le denomina enfermedad por Zika en el estado colindante de Jalisco. De tal suerte que esto abrió la posibilidad de que disertáramos sobre este problema. Y bueno, quiero mencionar que este padecimiento lo revisamos cuando llevamos la asignatura de medicina preventiva. Y por supuesto, quiero llamar la atención que sí, efectivamente, el Zika es una enfermedad que nosotros debemos de conocer debido a que es una enfermedad nueva relativamente en América y por lo tanto debemos de revisarlo. Pero antes de iniciar la disertación sobre la enfermedad de Zika, quiero hacer o recordar algo que es muy importante que está relacionado con la enfermedad. Ustedes saben que existen algunos términos también de actualidad que se llaman o se denominan transición epidemiológica. Y la transición epidemiológica no es más que la sustitución lenta pero progresiva de las enfermedades infectocontagiosas, infectotransmisibles, por las enfermedades crónico-degenerativas y los cánceres. De tal suerte que en este mundo globalizador y por supuesto tiene su impacto muy importante en la transición epidemiológica. Pero no hay que olvidar que existe también otro término, el término de contratransición epidemiológica, que es, ahora sí, dar unos pasitos hacia atrás, porque aparecen dos fenómenos en la contratransición epidemiológica, que es las enfermedades emergentes y las enfermedades reemergentes. ¿Y qué quiere decir esto? Las enfermedades reemergentes son aquellas enfermedades transmisibles que estaban controladas, que estaban de alguna manera incluso prevenidas y que de momento, por los cambios que se dan en los seres humanos, vuelven a reemerger por diferentes causas. El ejemplo en nuestro país es la tuberculosis. Y las enfermedades que son emergentes son aquellas que no están o no estaban presentes en algunas áreas determinadas. E insisto, tanto en las enfermedades reemergentes como en las emergentes, los cambios climáticos, los movimientos migratorios de los seres humanos, esto es, los cambios organizacionales de la sociedad, pueden dar como consecuencia también que aparezcan estas enfermedades. Y efectivamente, la enfermedad del Zika es una enfermedad emergente. No es que no era conocida pero se circunscribía al continente africano. Y después de los cambios climatológicos, después de los movimientos migratorios, después de la movilización de la sociedad, pues empiezan a aparecer casos en otras partes del mundo. De tal suerte que en América, específicamente en Brasil, en Argentina, fue donde se inició la introducción en América de la enfermedad del Zika. Bueno, y hay otra enfermedad que fue muy similar, que fue el de la chikungunya. Y de ahí empezó a moverse territorialmente y se sospecha que la enfermedad de Zika y la chikungunya
enfermedades emergentes, porque antes, nunca antes, habían estado, se introdujeron por las entidades federativas del sur y del sureste. De tal suerte que así es como han ido avanzando hasta hace una semana que mencionamos en los medios de comunicación manejaron de manera preocupante que la enfermedad del Zika se encontraba en Jalisco. Por supuesto, esto apenas conocido por los medios de comunicación masiva. La enfermedad del Zika ya ha estado en nuestro país desde hace algún tiempo. Y por supuesto, también hay otro término, mencionábamos la transición epidemiológica, repito, la contratransición epidemiológica con las enfermedades emergentes y reemergentes, y también existe la polarización epidemiológica, que es donde habitualmente se da estas enfermedades tanto reemergentes como emergentes. Y la polarización tiene que ver exactamente con los que menos tienen, con los pobres, con aquellos grupos de personas que se ven menos favorecidos en su manera y forma de vivir. Esto es, que cuentan con lo mínimo indispensable para su desarrollo. Y bajo estas precisiones de transición epidemiológica, la contratransición epidemiológica con las enfermedades emergentes y reemergentes y el término de polarización epidemiológica, vamos a empezar la disertación de la enfermedad por el virus del Zika. Y para ello, a manera de introducción, debo de mencionar que el virus del Zika es un flavivirus y es transmitido por mosquitos. La primera vez que se identificó esta enfermedad fue en Uganda en 1947 a través de hacer un monitoreo en la búsqueda de otra enfermedad conocida como fiebre amarilla, y ahí identificaron al virus del Zika y por supuesto la enfermedad del Zika. Y eso fue en 1947. Ya para 1952 se identificó por primera vez esta enfermedad en el ser humano, y por supuesto también fue en Uganda y países que estaban relacionados con Uganda, como Tanzania y por supuesto algunos países de origen africano. Y ya por allá, por los 70, los 80, ya se empezaron a apreciar esta enfermedad en Asia. Y por supuesto, siempre se ha ubicado como una enfermedad transmisible por vector. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se transmita una enfermedad debe de haber un mosquito. Habitualmente es el Aedes. El mosquito Aedes, en diferentes variedades, son los que transmiten la enfermedad. De tal suerte que la enfermedad por Zika es una enfermedad que se ubica como transmisible por vector. Y como les decía, se introduce posteriormente en América. Ahí por el año del 2014, 2015, Brasil ya lo está notificando, pero además notifica que la enfermedad del Zika tiene una íntima relación con dos problemas de salud. Uno de ellos es el que también provoca síndrome de Guillain-Barré. Y por supuesto, esto lo hace todavía más preocupante. Pero más aún, la preocupación crece cuando se observó que la enfermedad de Zika en las mujeres embarazadas, fundamentalmente en el primer trimestre del embarazo, puede provocar en el producto microcefalia. Fue aún todavía más preocupante. De tal suerte que esta enfermedad, conforme va recorriendo el mundo, se irá conociendo poco a poco, más sobre el impacto que tenga en nuestras sociedades. De tal suerte
que hay que también mencionar que estas enfermedades transmisibles por vector, insisto, tienen que ver con cambios en cómo se maneja el ser humano, las migraciones y por supuesto los cambios climáticos en el mundo, ya que su transmisión depende de que exista o no un vector en ciertas comunidades. Y por supuesto, vuelvo a insistir, si el vector existe, existe la posibilidad de que exista esta enfermedad. Y como lo hemos dicho, el agente etiológico que provoca la enfermedad del Zika es el virus, es un virus y se le conoce como virus del Zika y pertenece a la familia Flaviviridae y por supuesto al género Flavivirus. Y quiero comentarles además que se trata de un virus que está compuesto por ácido ribonucleico no segmentado, no monocatenario y de una polaridad positiva. Y aproximadamente mide de 40 a 60 nanómetros de diámetro. Y por supuesto tiene una nucleocápside y cosaédrica. De tal suerte que hasta el momento se han identificado dos linajes del virus. Un virus africano y un virus asiático. Que hemos de recordar todos nosotros que el virus tiene una capacidad de mutación y dependiendo de cómo se va replicando puede adquirir estas facetas. Ya hemos dicho que es una enfermedad transmisible por vector y que el vector es un mosquito del género Aedes y por supuesto pues está el Aedes aegypti, el Aedes albopictus, que son los que más comúnmente transmiten la enfermedad. Y para ello quiero decirles que el mosquito se vuelve transmisor del virus después que ingiere el mosquito del virus del Zika, necesita un promedio de 10 días para multiplicarse y migrar del sistema digestivo hasta las glándulas salivales de la Aedes. Y solo a partir de ese momento el mosquito es capaz de transmitir el virus a través de la picadura a los seres humanos. Obviamente se ha estudiado a la Aedes como una enfermedad transmisible por vector por antonomasia, pero también existe la sospecha que la transmisión de esta enfermedad, la enfermedad del Zika, puede ser también de transmisión sexual y que por supuesto pues tiene que ser de un sujeto infectado a otro no infectado y por supuesto que el virus debe estar en las secreciones. Muy bien, en relación al huésped u hospedario, pues obviamente este virus afecta a los seres humanos, pero hemos de comentar también que afecta a otros primates, como fue el inicio de la identificación de esta enfermedad del Zika, pero también puede afectar obviamente a mamíferos como los búfalos, cebras y por supuesto sin lugar a la duda a los artrópodos, hablando de los mosquitos del género Aedes. Habitualmente el medio ambiente que se requiere para que se genere la enfermedad pues está en climas tropicales, en climas subtropicales o con temperaturas que están de 15 a 40 grados, con una humedad muy relativa en el aire de moderada a alta. Y por supuesto que debe este medio ambiente favorecer el crecimiento del vector y por lo tanto, al haber el vector, puede haber la transmisión de la enfermedad. Por supuesto, para que haya la diseminación deben de haber características muy especiales para que el mosquito se le pueda facilitar su propagación, su reproducción y por lo tanto la enfermedad. Había comentado
también que desgraciadamente en los países más pobres es donde existen las condiciones que son favorables para esta enfermedad. Y por ejemplo, en viviendas que están construidas de desecho de una manera inadecuada, que tienen problemas que tienen que ver con sitios donde existe la posibilidad que haya cacharros, vegetación, donde el mosco se pueda reproducir, ¿verdad? Entonces se puede dar la enfermedad. O donde concentran depósitos de agua y que están destapados. Ahí es cuando aparece el mosquito, por supuesto la reproducción, en toda su evolución, la pupa, etcétera, y que al existir de nueva cuenta el vector, aparece la posibilidad de la transmisión. Quiero mencionarles que, por ejemplo, nada más en el año 2016 en nuestro país hubo más de 4,000 casos de enfermedad por Zika, y que por supuesto en el 2017 poco más de 2,175 casos en nuestro país de enfermedad por Zika. Y por supuesto quiero decirles que hasta la semana 40 epidemiológica del año 2018 ya llevamos una cantidad muy elevada que repasa o sobrepasa los 1,000 casos de enfermedad por Zika en nuestro país. De tal suerte que con esta remembranza de este panorama epidemiológico, vuelvo a repetir, ya tiene algunos años que la enfermedad de Zika está en nuestro país. Y mientras se encuentre, habrá obviamente pues enfermedades o pacientes con esta enfermedad, y que pueda haber obviamente los efectos por la enfermedad por Zika que hemos comentado y preocupantes, como el síndrome de Guillain-Barré, una parálisis flácida aguda refléctica, y por supuesto la microcefalia, que sí va a ir en detrimento de la calidad de vida de nuevos miembros de nuestra sociedad. Y bueno, esta enfermedad, una vez que es transmitida por el vector, tiene un periodo de incubación que puede ir de 3 a 12 días. Recordando, el periodo de incubación es cuando entra en contacto el agente etiológico y el huésped, esto es el virus y el ser humano, pasarán de 3 a 12 días para que empiecen a presentarse los primeros síntomas de la enfermedad por Zika. Quiero decirles que hay una buena proporción de esta enfermedad que puede pasar como asintomática, pero que hay otros que sí presentan síntomas. Pero además quiero comentarle que estos síntomas pueden confundirse con algunas otras enfermedades que están relacionadas con vectores, como la enfermedad de chikungunya, como había dicho, y otra enfermedad que en nuestro medio está presente, que es el famoso o la enfermedad por dengue virus. Y bien, voy a relatar algunos de los signos y síntomas que tienen las personas que desarrollan enfermedad de Zika. Primero, fiebre. Y puede existir, además de la fiebre, un exantema maculopapular, un rash. La gente lo ubica como salpullido. Y por supuesto, dolores articulares, una conjuntivitis que no es purulenta, y por supuesto una cefalea intensa. Una cefalea muy intensa y dolor retroauricular. Dice la gente, dolor en la parte posterior de los ojos. También puede haber vómito, náusea, edema, por supuesto sensación de debilidad, dolor abdominal, diarrea, e incluso con todos estos síntomas, falta de apetito.
Habitualmente, la enfermedad por Zika habitualmente es, con todas las molestias que puede tener, llega a circunscribirse. Los síntomas duran unos días, una semana, y dicen por ahí, entre comillas, con el doctor y sin el doctor, se llega a curar el paciente. Por supuesto, es raro que lleguen a los grandes hospitales y es raro también que tenga muchas complicaciones o que pueda llevar a la muerte. Vuelvo a repetir, lo que preocupa en este sentido es la presencia del síndrome de Guillain-Barré, que ellos sí llegan a los hospitales, y lo más preocupante, la relación que se tiene con la posibilidad de que haya microcefalia. Esto es una cabeza pequeñita, una malformación que puede provocar el virus del Zika en los productos o niños de mujeres que están embarazadas y sobre todo en el primer trimestre del embarazo y que están cursando con la enfermedad de Zika. Y por supuesto, insisto, la microcefalia tiene que ver con el tamaño de una cabeza que es menor a lo normal. Y por supuesto, obviamente, llega a tener una íntima relación con problemas relacionados con el coeficiente intelectual. Y por supuesto, ya había dicho que esto es preocupante porque va a afectar al producto de una mujer con embarazo por el resto de su vida y disminuye su calidad de vida. Y por supuesto, insisto, falta todavía mucho por estudiar y además, para conocer el verdadero impacto de este padecimiento. Ya para hacer el diagnóstico diferencial, pues hay pruebas de laboratorio que apoyen el diagnóstico. Una de ellas es la prueba de ELISA, que es un test serológico en donde se detectan IgM e IgG frente al virus del Zika. Y estos pueden ser positivos ya cuando la enfermedad haya cursado entre el quinto y sexto día de establecido el cuadro clínico. Y por supuesto, hay un aumento en el título de estos anticuerpos. Y es una manera de confirmar el diagnóstico. Por supuesto, lo que es preocupante es que no hay un tratamiento específico contra la enfermedad del Zika. No existe hasta el momento vacuna. El tratamiento es sintomático, el cual, dependiendo de los síntomas, se tendrá que suministrar exactamente para las molestias, signos y síntomas que tenga el paciente. Por ejemplo, para la fiebre, pues hay que recordar que el medicamento de elección cuando hay problemas virales es el famoso paracetamol o acetaminofén, que habitualmente se utiliza para el control de la fiebre y el dolor, a las dosis recomendadas por miligramo de peso. Y por supuesto, está contraindicado utilizar salicilatos, porque los eventos adversos, obviamente serían preocupantes, sangrados entre algunos otros. Y ya tiene años, una buena cantidad de años, que para cualquier enfermedad viral está contraindicado. Los salicilatos no están indicados por las complicaciones que hemos mencionado de sangrado. Y se debe de buscar alternativas y por eso se maneja el paracetamol. Y por supuesto, dentro de el tratamiento sintomático, pues a suministrar abundantes líquidos, por supuesto por las pérdidas que puede haber por los diferentes signos y síntomas que tiene el paciente con enfermedad con Zika. Y por supuesto, vuelvo a insistir que el dengue o la chikungunya tienen de alguna manera signos y síntomas
muy parecidos. El diagnóstico es clínico y por supuesto de índole epidemiológico. Si existe el vector, existen casos, entonces lo relacionas con tu paciente y por lo tanto tendrás la posibilidad de tener el padecimiento. El diagnóstico es clínico y epidemiológico de acuerdo a cómo va circulando el virus y cómo va abarcando las diferentes áreas geográficas. Y por supuesto, las medidas de control y de prevención están relacionadas con exactamente los niveles de prevención. Lo primero que debe de hacer las autoridades de salud es hacer promoción y educación para la salud. En este caso, se tiene que ser muy específico e informar por todos los medios posibles a la comunidad de cómo se va introduciendo la enfermedad y cómo la pueden identificar. Y por lo tanto, que ante la posibilidad de tener alguna complicación, deben de presentarse inmediatamente a atenderse a los servicios de salud en nuestro país. Y debe de haber, sin lugar a duda, en esa promoción y educación a la salud, una participación y colaboración intersectorial o multidisciplinaria a todos los niveles. Y acuérdense, fundamentalmente es la información, que es la base y la premisa para poder suministrar educación para la salud. Educación para la salud. Ya hemos mencionado que en relación a la protección específica no existe ninguna vacuna. Sin embargo, existen acciones que para proteger a nuestra población se pueden llevar a cabo, como es el descacharramiento de los domicilios o también el descacharramiento peridomiciliario para evitar donde el vector se pueda reproducir. Algo que se conoce perfectamente en el campo, que se dice es el chaponeo, es quitar la hierba, limpiar, patio limpio es la mejor medida de protección para evitar esta enfermedad, donde no haya y donde no se pueda reproducir el vector. Quiero mencionar que existe también dentro de la promoción y educación a la salud y la protección específica otras acciones importantes, pero lo fundamental es retirar las condiciones donde se pueda reproducir el vector para poder controlar esta enfermedad. Y obvio, debe de haber coordinación inter y multidisciplinaria de nuestros servicios de salud, recordando que nuestros servicios de salud se dan a través de institutos, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de la Salud. Y por lo tanto, el esfuerzo debe ser hacia una sola dirección y todos de manera conjunta. No hay como la promoción y educación para la salud. No hay como las actividades de protección específica para evitar que se reproduzca el vector, el Aedes. Incluso que en los lugares donde se concentran grandes cantidades de agua por sus necesidades propias de la comunidad, pueden utilizar también hasta métodos biológicos para poder controlar la enfermedad. Eso ya está perfectamente comprobado, como la crianza de peces en grandes piletas que se van a alimentar de la pupa del mosco y por lo tanto de esa manera evitan que llegue a convertirse en mosquito y pueda transmitir la enfermedad. De tal suerte que las acciones de promoción y educación para la salud y protección específica que hemos mencionado son acciones prioritarias y de ordenamiento que debe de haber en todos los barrios, ciudades, municipios donde ya se encuentra el vector, con campañas de saneamiento intensivo en toda la población.
Esa es la mejor manera de podernos fortalecer. Esto es en cuanto a la prevención primaria. Y la prevención secundaria, que tiene que haber un diagnóstico oportuno y, por cierto, también como consecuencia, un tratamiento que es sintomático, pero para que se estén en las mejores condiciones los pacientes afectados. También se habla que se pueden utilizar ropa con mangas largas, usar repelentes, dormir protegidos de mosquiteros, tener en casa mosquiteros impregnados con algún insecticida, de tal suerte que sea como una barrera para evitar el contacto del vector con el ser humano. Y por supuesto, se recomienda pues a los seres humanos no viajar a las zonas afectadas o endémicas donde se está estableciendo este padecimiento. De tal suerte que esto, por la alerta que dieron en Jalisco por los casos de Zika, me han permitido platicar con ustedes qué se debe de hacer en relación con esta enfermedad, y que no es nueva, que se le califica todavía como una enfermedad emergente, pero que aún todavía no tenemos o no conocemos el impacto que va a tener su introducción en todo el continente americano. De tal suerte que esta debe ser una presentación para quien quiere saber un poco más, pues póngase a leer, estudie. Este programa Medicina y algo más quiere ser un programa que estimule el deseo de saber más. Insisto, me atrevo a tocarlo porque es un padecimiento que yo año con año reviso con mis médicos en formación en la asignatura de medicina preventiva. Y ahí les dejo ustedes esta información por si ustedes quieren buscar más o han quedado con alguna duda. Lo que sí les quiero decir es que el Zika ya está en nuestro país, tiene varios años y es una causa de morbilidad producto de una enfermedad o grupo de enfermedades que se conoce como transmisibles de vector. Y lo que tenemos a nuestro alcance dentro de las medidas de prevención, la prevención primaria, secundaria y terciaria para este tipo de enfermedades, y sin lugar a dudas para todas las enfermedades, las infectocontagiosas, las transmisibles por vector, cualquier enfermedad crónico-degenerativa o así sea, los mismos cánceres. Les dejo pues esta aportación y ustedes obren en consecuencia. Que tengan muy buenos días, y su amigo y servidor, Dr. Ramón Camacho Delgado, se despide de ustedes después de haber hecho esta aportación sobre la enfermedad por Zika. Hasta luego y estén atentos a otra nueva aportación, y si a ustedes les gustó este programa, por favor de compartirlo con sus conocidos, sus amigos, su familia, sus compañeros, y hasta la vista. Muy buenos días, su amigo y servidor, Dr. Ramón Camacho Delgado, responsable de esta página de medicina y algo más.